trabajando en certificados, ya están trabajando en todo lo que tiene que ver con implementación de responsabilidad social a los diferentes etapas. Puede ser a partir de la clásica responsabilidad social, o puede ser a partir de marcos de trabajo de sustentabilidad, o bien puede ser a través de marcos de trabajo diferentes como el del valor compartido, o bien ya ustedes están trabajando en esquemas de ESG, o bien están trabajando en temas de impacto. Es decir, hay diferentes, como dicen, hay sabores para todos. Cada uno trabaja en los marcos de referencia en donde se sienta cómodo, pero quizá, y no me dejaron mentir muchos y muchas de ustedes, hay muchas cosas en común. Es decir, si yo trabajo en sustentabilidad, va a tocar algunos temas de responsabilidad social. Si yo trabajo en RS, va a tocar algunos temas, evidentemente, de gobernanza. Pero si trabajo en gobernanza, voy a trabajar algunos temas de valor compartido. Es normal que se empiecen a aparecer los esquemas. Y por eso es tan importante quizá dar un poquito, un bosquejo de qué es la responsabilidad social, en donde ustedes irán viendo que se parece mucho a otros temas que ustedes ya conocen, pero en particular, en este caso, en colaboración siempre con CEMEFI, pues como ustedes lo saben, la idea es democratizar la información, no solamente de responsabilidad social, sino de el distintivo de empresa socialmente responsable. Por 21 años estuvo trabajando un distintivo, o más bien un modelo de distintivo con la generación de evidencias, es decir, se tenía o se quería conocer qué es lo que se estaba haciendo en la empresa y se generaban evidencias para ello. ¿Qué tipo de evidencias? Bueno, pues evidencias certificadas, evidencias no certificadas, políticas, manuales, todo este tipo de contratos, todo este tipo de acciones que podían evidenciar y podían mostrar que mi empresa o la empresa en donde yo trabajo está haciendo alguna actividad de responsabilidad social. Sin embargo, este año comienza, desde el año pasado, bueno, lo vienen preparando ya varios años, pero desde el año pasado para las pymes y en este año, desde el año pasado para las pymes y para las empresas grandes, y este año ya está totalmente consolidado, es decir, ya es solamente, o hablaremos solamente del nuevo modelo. Este nuevo modelo se genera justamente para cambiar esta idea de generar evidencias dispersas, sino también la idea o integra la idea de que las evidencias que tengamos, las prácticas, los programas, las acciones, tengan que ver siempre, siempre, siempre con un esquema de madurez de la responsabilidad social. De eso hablaremos pues, precisamente el día de hoy. Discúlpenme que a veces veo para arriba, tengo mi proyector, mi monitor arriba, y justamente es el que quiero proyectarles a ustedes. Entonces voy a empezar a proyectar. Como dicen también, además de conocer mensajes, bueno, es importante conocer el mensajero. Yo soy consultor de responsabilidad social del CEMEFI, pero además de ello, dirijo mi empresa llamada Terra Ética, que se dedica sobre todo a medición de impacto y todo lo que es, pues ya se imaginarán, cómo medimos impacto de prácticas responsables, cómo medimos impacto de filantropía, cómo medimos impacto de inversión social, y eso nos ha obligado o nos ha llevado a conocer, pues ahora sí que todos los esquemas, ya que estamos en el final del tren, nos tenemos que regresar siempre hasta el principio, hasta la generación de la estrategia, hasta la implementación de los programas y entender muy bien qué es lo que se hace para poder saber cómo está funcionando, si son eficientes, si son eficaces, y eso es lo que, bueno, hace mi empresa. Sin embargo, es importante mostrarles y contarles que además del distintivo, y esto se lo van a encontrar en el entendimiento del nuevo modelo del distintivo, hay un componente muy fuerte de medición de impacto. Es decir, es un lenguaje en el que tenemos que entrar necesariamente, y este ingreso en este concepto de medición de impacto siempre nos lleva a muchas preguntas. Muchas personas consideran que el impacto está relacionado directamente con indicadores ESG, con criterios ESG hacia lo interno de la empresa, es decir, cómo yo estoy desempeñándome socialmente o ambientalmente, y con eso yo estoy generando un impacto en mi empresa. Hay personas, hay metodologías que hablan que el impacto tiene que ser exclusivamente un cambio positivo o negativo derivado de una intervención de manera intencional en el entorno. Y eso es lo que no podríamos tener con ESG. Por lo tanto, el mundo de la medición de impacto es todavía un mundo que estamos
generando, que estamos creando, y es una parte toral del nuevo modelo. Por lo tanto, hablaremos de ello un poquito más adelante. Vamos a comenzar. Voy a empezar a proyectar pantalla. Voy a compartir pantalla completa, listo, y screen 2, listo. Y lo voy a hacer grande para que ustedes lo puedan ver. Cualquier pregunta que ustedes tengan, con mucho gusto, la pueden hacer al chat. Y Graciela me hará el favor precisamente de irme compartiendo esas preguntas. Si no, de todas maneras, a final de la sesión tendremos tiempo para estas preguntas. Ahora, ¿de qué se trata precisamente conocer de responsabilidad social o conocer de la implementación? Pues muy sencillo, conocer qué es, por qué es la responsabilidad social, para qué sirve, pues quizá algunos datos de cómo está en México, conocer algunos ámbitos, algunas prácticas y cómo se habla de la madurez. Ahora, hice una diapositiva relacionada con las prácticas de responsabilidad social en las empresas de consultoría, dada la naturaleza de la Cámara, porque pueden haber muchas dudas precisamente de si mi empresa de consultoría puede ser o podría realizar acciones de responsabilidad social, y vamos a ver que sí. Por lo tanto, como dicen, vámonos a arrancar, vámonos rápido en el material. En esta definición clásica de qué es la responsabilidad social, muchos de ustedes ya ya conocen qué es la responsabilidad social. Aquellas personas que no, rápidamente me gustaría que nos enfocáramos a tres grandes temas. Primero, la responsabilidad social, evidentemente, es un compromiso, es decir, pues un atributo, un valor que nosotros como empresa tenemos que empezar a trabajar a través precisamente de ese compromiso. Es voluntario este compromiso, es decir, nadie nos obliga a ser socialmente responsables de parte del gobierno. Y ustedes me pueden decir, sí, pero ¿por qué es voluntario? Si fuera obligatorio, todos lo harían. Y aquí es donde entra el segundo elemento de la responsabilidad social. Es voluntario porque precisamente es lo que nos permite tener ventajas competitivas contra otras empresas. En el momento que sea obligatorio tener responsabilidad social en mi empresa, pues que ya no voy a tener ventaja competitiva, porque todas las empresas deberían tener responsabilidad social por ley. En el momento de que no sea por ley, es voluntario, en ese momento es donde podemos llegar al mercado y decir, mira, todas estas empresas no tienen RC, nosotros sí, por lo tanto, escógenos a nosotros. Ese es el segundo nivel de la responsabilidad social. Es un compromiso, evidentemente que es público, porque como bien dicen, lo que no se cuenta de responsabilidad social no existe. Y si no existe, entonces ¿para qué lo hacemos? Por lo tanto, todo lo que hagamos ya no se trata solamente de ser buena onda o ser filantrópicos, sino tenemos que presumirlo. Es un compromiso público. Segundo, es un compromiso voluntario. Siempre tiene que ser voluntario, así nació la responsabilidad social. No puede ser obligatorio. ¿Por qué? Porque perdería entonces el componente de ventaja competitiva. Y tercero, evidentemente, es un compromiso hacia el valor social, ambiental y empresarial, es decir, cumpliendo todos los requisitos que cualquier empresa tiene que hacer, lo cual significa, en pocas palabras, ser rentable. Es decir, nos vamos a encontrar con palabras como creación de valor, pero en otros términos, creación de valor, si lo vemos en ámbitos económicos, pues es ser rentable. Si lo vemos en términos sociales, pues es, por ejemplo, tener una fidelización de los colaboradores, o que los colaboradores se sientan más tranquilos, que tengan menos estrés, o si es en temas ambientales, pues evidentemente si estamos nosotros contribuyendo de manera positiva y no solamente negativa al medio ambiente. Ahora, con estos tres niveles o con estos tres componentes, tenemos que preguntarnos también qué entendemos nosotros cuando hablamos de responsabilidad social. Y aquí es donde nos encontramos con un montón de pedacitos de información que a veces no tenemos o no nos hacen la imagen completa. Por ejemplo, a alguien de ustedes le puede tocar en sus empresas, o están apoyando una empresa que está trabajando con los GRI, con los Global Reporting Initiative, con el reporte a final de año, en donde están hablando de todo lo que están haciendo de estos temas. Bueno, pues eso es parte también de la responsabilidad social. Alguien de ustedes le trabajó en el ANOM 35, pues es parte de la responsabilidad social, lo que pasa que antes no era obligatoria. Alguien de ustedes ha trabajado, por ejemplo, con proceso de voluntariado, bueno, eso es parte de la responsabilidad social. Alguien de ustedes ha trabajado con los ODS, son parte de la responsabilidad social. Es decir, hay un montón de elementos, montón de pedacitos de información que se abocan o que se reúnen junto en nuestro marco de trabajo. En este caso sería la responsabilidad social. Alguien de ustedes me puede decir, oye, pues sí, pero yo lo veo más como de sustentabilidad, más como de sostenibilidad del GRI. Está bien,
no es restrictivo, no es que un marco de trabajo sea mejor que otro, simplemente es que hablamos al final del día casi siempre de lo mismo en los diferentes marcos. ¿Por qué? Porque las empresas enfrentan los mismos situaciones, las empresas, las sociedades y demás. Ahora, ¿cómo comienza la responsabilidad social? Esto lo conocen muy bien. Es un momento en donde la creación de valor no solamente tiene que radicar en unos cuantos, es decir, no solamente nos damos cuenta que el valor que genera una empresa radica en los accionistas. ¿Por qué? No es un tema, llamémosle moral, sino es un tema práctico en donde nos dimos cuenta que pues las utilidades que se lleva la empresa, que se llevan los accionistas, los shareholders, no son la única ventaja social que genera una empresa en términos positivos. También, por ejemplo, la seguridad que tienen los empleados o los colaboradores a tener contratos formales de larga duración con buenos sueldos, pues es una ventaja, es una creación de valor. O también nos dimos cuenta que hay mercados que empiezan a preguntarse por si nuestros empaques son ecológicos o si nuestros servicios involucran un fee de, por ejemplo, un fee de reducción de CO2 equivalente. Y nos preguntan los clientes y por lo tanto nosotros decimos, caray, mi empresa también debería generar valor en esos temas. Ahora, ¿a quién se le genera valor? Y aquí es donde viene el cambio de la responsabilidad social. La responsabilidad social, antes de que existiera, se hablaba de la generación de valor a los shareholders, mientras que con la responsabilidad social se está hablando de la generación de valor a los stakeholders. ¿Cuál es la diferencia? Shareholder significa alguien que tiene una participación, es decir, un accionista. Stakeholder, la forma más fácil de traducir stakeholder o stake, es cuando nosotros apostamos algo. Y entonces nos preguntamos en inglés, what's on stake? ¿Qué nos estamos jugando? ¿Qué es importante para nosotros que estamos dispuestos a apostarlo? Por lo tanto, stakeholder es aquello que es de interés o de valor para los diferentes agentes de interés afectados por las empresas. Ahora, ustedes también pueden decir, claro, pero es que no solamente es en términos positivos, también debería ser en términos negativos. Absolutamente. Las empresas se dieron cuenta que sus actividades, además de generar ventajas o utilidades económicas a sus accionistas, también generan desventajas o problemas o conflictos en el entorno, conflictos ambientales, conflictos sociales, y esas preocupaciones de ese mercado, de ese entorno, empiezan a ser parte de la empresa. Por lo tanto, la responsabilidad social comienza con esa identificación de la reducción de la afectación en el entorno, porque esa afectación en el entorno va a afectar directamente mi desempeño económico y además de cómo yo estoy generando valor hacia ese entorno social ambiental de alguna manera. Siempre comento este caso, una empresa me lo comentó hace unos años, puso una planta que le costó 200 millones de pesos. Ahí ya no recuerdo el nombre, no recuerdo la localización, pero tengo la impresión que era por Guanajuato. Y pone una planta de 200 millones de pesos y resulta que el acceso a la planta solamente tenía una callecita de 5 metros de ancho. Ya solamente se podía entrar a esa planta con una camioneta o con un coche en ese camino. Pues resulta que por derecho, por ley, pues esa planta tiene derecho a usar su tierra, o esa empresa tiene derecho a usar su tierra como quiera, por ley, por eso es el derecho privado. Entonces dijo, pues no le voy a preguntar a nadie, no le voy a preguntar a la comunidad, yo voy a poner mi planta y me vale lo demás. Resulta que ponen la planta y la comunidad que estaba trabajando en esa zona o que vivía en esa zona, pues dijo, oye, pues así como tú tienes derecho a utilizar tu terreno en lo que tú quieras, nosotros tenemos el derecho a hacer, por ejemplo, manifestaciones o parar una camioneta enfrente de ese camino único que llegaba a la planta. Cada día que pusieron los vecinos una camioneta que bloqueaba la planta perdía 1 millón de pesos. Y ustedes me pueden decir, oye, pero qué mala onda los vecinos, ¿por qué no hablaron con la empresa? La empresa no quiso hablar con ellos. Fue tanta la presión, fue tanto el perder dinero, que la empresa lo aceptó, decir, bueno, vamos a hablar con los vecinos. ¿Y qué creen que era lo único que querían los vecinos a cambio de quitar esa camioneta? Pues simplemente querían pintura para poder pintar la escuela rural local. Ni siquiera querían
ya grandes procesos filantrópicos, querían simplemente botes de pintura que les costó, me parece que 10,000, 15,000 pesos, y con eso se abrieron los campos. Ya para ese entonces habían perdido a la empresa como 20 y tantos millones de pesos. Es decir, la empresa va a afectar de alguna manera, por ejemplo, el agua o el acceso, o va a generar tráfico, o va a generar contaminación, o va a generar cosas negativas, y eso hay que tomarse en cuenta cuando se habla con los stakeholders, quiénes van a ser afectados, y en ese momento empezamos a hablar de la responsabilidad social. La responsabilidad social, en términos muy concretos, en mi opinión, se puede traducir en estas 4 cosas positivas, es decir, una creación de valor, una reducción de riesgo, un incremento en la productividad y, por supuesto, una atención a los mercados. Vamos a hablar de ellos un poquito más adelante, pero nosotros no crean que no hay que hacer una gran investigación profunda para identificar estos cambios. Y ustedes simplemente lo que tienen que hacer es, como dicen, salir al mundo y decir, a ver, ¿en dónde está o por qué dicen que hay un cambio en el modelo de la empresa? Hay una agencia de marketing que se llama, de marketing, de investigación de mercado, que se llama Euromonitor, es internacional, es buenísima, y emite estudios año con año acerca de las principales tendencias globales de consumo para cada año. Desde el 2012-11 siempre tienen como tendencias globales, no solamente Suecia, no solamente Holanda, sino tendencias globales, están atendiendo o están entendiendo que esta parte de las tendencias son temas de responsabilidad social. Aquí lo pueden ver. Una de las tendencias del 2022 era los que cambian el clima. Otra de las tendencias es urbanitas rurales. Oye, pues aquí tenemos los huertos urbanos desde hace quién sabe cuántos años. Pues resulta que son tendencias globales. Es decir, el mercado lo está buscando, el mercado lo está pidiendo, y no son tendencias impositivas, sino lo que hace el estudio de mercado, como ustedes lo saben, entiende qué es lo que espera el mercado ese próximo año. Entonces, el mercado ya está pidiéndolo. Por lo tanto, hay que atender al mercado. Ahora, también en términos de riesgo, ustedes, la mayoría o todos son consultores, por lo tanto, seguramente tienen muy clara la película en términos de gestión de riesgo. El riesgo, ustedes lo saben, se gestiona el producto de la probabilidad de incidencia o de que suceda el evento y el impacto de que sucede el evento. Por lo tanto, este es un estudio de un reporte global de riesgos del 2020, donde, fíjense, no importa que no lean el detalle, pero fíjense el cambio de color. En el 2007, casi los riesgos eran económicos, eran azulitos, había algunos geopolíticos. Y fíjense cómo va migrando hacia riesgos ambientales en el 2020. Es decir, ya casi todo hablamos, tanto impacto como probabilidad, estamos hablando de riesgos ambientales. El riesgo de que nosotros, o más bien hay muchos riesgos que nosotros como empresas deberíamos atender en términos ambientales. En términos de transformación, pues es muy sencillo. Si perdemos la materia prima o nos sacamos la materia prima, pues nos van a incrementar los costos para traerlas de otros lugares. Por lo tanto, el riesgo hay que mitigarlo. Nosotros como consultoría o como una empresa de consultoría también tenemos que entender que los riesgos ambientales son importantes. Por ejemplo, si nosotros seguimos atendiendo, trabajando todo de manera presencial, y tenemos que hacer llamadas, reuniones, oye, pues quizá ese riesgo de que ese cliente diga, oye, pero ¿por qué todo presencial? ¿Por qué no podemos mitigar un poquito nuestros horas equivalentes a través de llamadas? Oye, no, pues que a mí me gusta presencial. Bueno, de acuerdo, si tu cliente no le importa, está bien, pero a los clientes empieza a costarle también ese proceso, o empieza a entender que hay ciertos temas que se pueden mejorar. Les puedo asegurar que hay algún criterio en algún marco de trabajo que hace o que propone que todas las reuniones de trabajo de externos sean por videollamada. ¿Para qué? Para que con eso, por ejemplo, pueda mitigar ciertos riesgos que podría tener una consultoría. Ahora, no solamente es un tema de riesgo, es un tema también de generación de valor. Fíjense qué interesante está el primer comentario. 70% de los consumidores encuestados sobre compras en múltiples industrias pagarían un 5% adicional por un producto ecológico. Claro, si cumpliera los mismos estándares de la alternativa no verde. ¿Qué dice esto? Dice que nosotros tenemos un sobreprecio, o que tenemos permitido un sobreprecio, y con este sobreprecio
podemos justificar nuestros cambios o nuestros aportes de responsabilidad social en nuestra empresa, en este caso en particular el empaque. No se sabe todavía muy bien, o sea, se sabe que es entre 5 y 15% el sobreprecio que el mercado está dispuesto a pagar por una alternativa, llamémosle ecológica, o una alternativa con responsabilidad social. No queda muy claro o todavía no se sabe muy bien si en qué sector es ese 5 y en qué sector es ese 15%. Pero la buena noticia es que ya está aceptado o ya se entiende que sí puede haber un sobreprecio y que el mercado está dispuesto a pagarlo. Y la forma más fácil de verla es precisamente cuando uno entiende que el mercado está buscando por cosas muy particulares. Es decir, el mercado compra, seguramente muchas de ustedes tienen una idea o tienen la idea de que el mexicano o la mexicana compra por precio. Entonces las empresas tratan de eficientar sus gastos comprando lo más barato. Desde hace muchos años yo batallo precisamente argumentando de que no, que es falsa esa idea, que en realidad el mexicano o la mexicana compra por lo que es valioso. ¿Por qué? Porque es la misma forma de comprar de todo el mundo. Es valioso para ellos. Por ejemplo, pregúntense cuál es el gusto culposo de cada una de ustedes o cada uno de ustedes. Si ustedes, de su gusto culposo es ir a conciertos, estoy segurísimo que estarían dispuestos a pagar una millonada por volver a ver a Juan Gabriel. Oye, pero es la última vez que lo voy a poder ver, es que dura el concierto 4 horas, es que me encanta la música y racionalizamos un montón de cosas para argumentar por qué estamos dispuestos a pagar un sobreprecio por algo que es valioso para nosotros. ¿Quieren otro ejemplo? Con mucho gusto, váyanse a cualquier pueblito en México. El pueblito puede ser que se está cayendo, la iglesia puede estar a medio pintar, pero en el día del patrono, llega el mariachi, hay comida para todos, a las 3 de la mañana llega Banda El Recodo y para eso ya tocó Marco Antonio Solís. Es decir, cuando es valioso para nosotros, cuando es algo importante para nosotros, curiosamente no le vemos el precio a aquello. Por supuesto que tomamos en cuenta, por supuesto que lo consideramos, pero no es el factor determinante. Por lo tanto, lo que nos dice la responsabilidad social es que nos da hasta un permiso para tener un sobreprecio en nuestros productos siempre y cuando cumplamos lo que nos están pidiendo. Ahora, váyanse al segundo. 85% de los compradores están preocupados ahora, más preocupados que hace 5 años. Es decir, ahora ya el mundo está buscando temas de responsabilidad social, buscando temas de ESG y buscando temas en donde yo como empresa tengo que aportar ciertas informaciones para que o mis clientes o mis proveedores puedan llegar a ese mercado. No sé si alguien de ustedes, seguramente muchos de ustedes ahora, bueno, desde hace unos años están firmando un montón de cartas de compliance, por ejemplo, de comportamiento ético para sus clientes. Bueno, pues eso ya es una práctica de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque esa empresa, ese cliente está preocupado en tener por lo menos esas cartas de cumplimiento, esos códigos de ética. Oye, pero es que no es decisiva tener el código de ética para todos los clientes. No, no es decisivo, pero muchos clientes ya lo piden. Y si lo piden, ¿qué creen? Uno lo tenemos que hacer. Por lo tanto, poco a poco el mercado lo está solicitando. Y fíjense el último dato. 66% de los millennials, es decir, todos los que estamos aquí, usamos Internet para ver si las empresas con las que estamos trabajando cumplen ESG, prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. 66% de las personas, estaríamos dispuestos a perder 66% de los millennials simplemente porque no empezamos a trabajar con responsabilidad social. Hay otros datos, uno muy importante, Euromonitor, que dice que el 14% del planeta, 14% del planeta, es decir, si somos 9,000 millones, estamos hablando que casi 1,000 millones de personas se consideran lo que llaman un activista empoderado. ¿Y qué es un activista empoderado? Es una persona que compra productos conforme, o más bien que piensa que la compra de sus productos va o puede cambiar su entorno. Es decir, estamos dispuestos en México a perder
cerca de 20, 25 millones de consumidores. Yo sé que en consultoría es diferente, pero bueno, como empresa, 25 millones de consumidores de tajo, simplemente porque no queremos integrar responsabilidades en nuestra empresa, dado que esas personas se consideran compradores, activistas empoderados, es la categoría que se les da, pues quizá no lo podemos considerar o no lo deberíamos de considerar, porque precisamente cuando sumamos qué otros elementos positivos nos da la responsabilidad social, pues es evidente que, por ejemplo, nos puede dar una menor rotación de personal. Este ejemplo también siempre lo cuento. Una empresa constructora de Querétaro le da cursos de inglés a todos sus colaboradores, absolutamente a todos. Les paga su curso de inglés y hasta que terminen su nivel, y mientras ellos sigan asistiendo a los cursos, pueden tomar otros cursos de idiomas. Y le pregunto a la empresa, oye, ¿no te da miedo que tú ya le pagaste el curso de inglés a tus colaboradores y se te vayan? Pues me responde, me da miedo que se me queden y no hablen inglés. Por lo tanto, esas personas también lo ha medido la empresa, se quedan o son más fieles a la empresa, o hay menor rotación por una razón muy sencilla. Otras empresas no les pagan el curso de inglés, pero no solamente eso, empiezan a tener retos internos, empiezan a decir, oye, es que yo no me voy de esta empresa hasta no terminar mi curso 3 de inglés, y eso les da tiempo precisamente para reducir sus gastos en rotación de personal y incrementar de fidelización. Les permite una mejor relación con los vecinos y autoridades, como les comenté el ejemplo de la planta, les da mucho más visibilidad. Ya no solamente es un tema de si trae el distintivo, el sobre que en donde recibí mi recibo telefónico, sino también es el presumirlo en nuestras redes sociales, en nuestras páginas, de las actividades que estamos haciendo, y eso nos genera contenido, y al tener contenido tenemos visibilidad. Nos permite tener acceso a capital. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, la inversión de impacto al día de hoy ya requiere que tengamos elementos o ESG o de responsabilidad social o sustentabilidad en nuestras empresas para poder ingresar a un fondo de inversión de impacto. No importa si la tesis de impacto es Impact First, es decir, que el impacto sea preponderante, o Profit First, en donde tiene que haber un retorno mayor, aunque no tengamos un impacto tan importante. Por lo tanto, la inversión de impacto ya es un buen ejemplo, así como muchos otros, de cómo podemos acceder a capital. Nos permite una mejor toma de decisión, absolutamente, y no se vayan solamente en responsabilidad social a lo ambiental y lo social, sino también a la gobernanza, que es el corazón de la toma de decisión, que en su corazón tiene la toma de decisión. Si ustedes son una empresa pequeña de consultoría, de hecho, esto seguramente a alguien de ustedes les ha pasado. Si alguien de ustedes es consultor independiente, pues ¿cómo toma decisiones? Pues solamente por lo que cree. Oye, pues yo pienso que el mercado va por acá, vamos a meter este servicio. O si ustedes son una consultoría, llamémosle con 2, 3 personas, quizá una persona es la que toma la decisión de qué nuevos clientes o a quién hay que buscar como nuevos clientes. Pero todo se hace más fácil si hay procesos. Por ejemplo, si tenemos un comité para determinar si una persona está cumpliendo éticamente su trabajo o no. Resulta que si lo hace una persona por su lado, el jefe o la jefa, y quiere correr a un colaborador, pues se va a tardar un montón, dado que tiene que hacer una justificación muy completa, tiene que hablar con recursos humanos, tiene que poner el caso. Si tuviera un comité precisamente para estos temas, simplemente se va al comité, en una hora se decide y se acaba la decisión, se acaba muy rápido. Para nosotros tomar decisiones hacia a qué nuevos servicios vamos a implementar, pues también, oye, vamos a un comité de mercado. En el comité de mercado, cada quien ya hizo su chamba para identificar nuevas oportunidades, y entonces dentro de ese comité se junta el trabajo de mucha gente y podemos decir, perfecto, el nuevo servicio que vamos a implementar es distintivo de empresa socialmente responsable. Te reduce costos operativos, evidentemente. Vean el caso más sencillo, el tema de la energía. Si yo pongo celdas solares, pues automáticamente me reduce mi gasto de energía, de kilowatts hora. Nos da una mejor imagen corporativa. Yo conozco que en el sector industrial, el sector de vehículos, perdón, hay ciertas certificaciones muy particulares para ciertos proveedores, pero también conozco que aún en esas particulares certificaciones,
piden que estén apegados a distintivos o certificaciones o cumplimientos nacionales. ¿A qué me refiero? Conozco un par de empresas que dicen en Estados Unidos, a mí no me importa si tienes el GRI o si tienes el distintivo de empresa socialmente responsable o SASB, pero tienes que tener uno, sí o sí, porque si no, no puedes entrar a esta empresa. ¿Por qué? Porque nos afecta nuestra imagen corporativa a nosotros como clientes, por lo tanto, o sea, al cliente que va a comprar el servicio. Por lo tanto, nosotros como proveedores tenemos que tenerlo. Nos da un fortalecimiento reputacional de la marca. Sí se maneja bien, ese es el tema. Muchas empresas, y esto me lo encuentro a cada ratito, no presumen todo lo que hacen. Es decir, hacen un montón de cosas, pero está guardado ahí en su informe que nadie va a leer, o está guardado en la página inaccesible, o lo que cuentan, pues no da mucho sentido. Sin embargo, si lo contaran, si las empresas de México contaran todo lo que hacen en términos de inversión social, en términos de filantropía, uno se iría de espaldas, y ustedes también lo conocen. Por lo tanto, te mejora la reputación, te incrementa ventas, ya vimos, te da una posibilidad de sobreprecio, te da una mejor calidad de productividad. Evidentemente, si tenemos un colaborador feliz o un colaborador más capacitado o un servicio más moderno, con innovación, pues evidentemente nos mejora la calidad. Y finalmente, uno de los más importantes es que nos permite una mayor atracción de talento. Ahora los millennials y los centennials, ustedes lo saben bien, ya no se están yendo a las empresas solamente pues por la marca o por las condiciones de trabajo o la comunidad del lugar físico de empleo, sino también si la empresa está haciendo las cosas que ellos quisieran, ¿no? Que ellos les gusta. Es esa atracción de talento que se permite, talento muy capacitado, que se permite escoger hacia dónde va a ir, ¿no? Y esas personas, curiosamente, no solamente van a tomar la decisión por términos financieros, sino por algo más. Voy a corroborar, nada más, perdónenme, quiero corroborar que me siguen escuchando. Es que a veces, por alguna razón, me da miedo que el internet se corte. Ya vi que me siguen escuchando, ya me vi conectado. Entonces, vuelvo a comenzar la presentación. Muy bien, ahora, ya que hablamos de los diferentes ingresos en ser una empresa socialmente responsable, vean este componente muy interesante. Estos son los datos que tiene el CEMEFI para saber cómo andan en los diferentes ámbitos cada empresa o cada nivel de empresa, y por qué no todos son iguales o por qué no todos podemos esperar que sean iguales. Vean cómo sale en calificación las empresas grandes en términos de ambiente, de medio ambiente, pues salen mejor calificadas que en el ámbito de consumo responsable. ¿Por qué? Pues porque las grandes empresas, por ley, ya tienen que cumplir muchas normas ambientales. Entonces, es muy probable que una empresa cumpla todos los requisitos de responsabilidad social, dado que por ley también los tiene que cumplir. Pero, ¿qué pasaría si yo le pregunto a una gran empresa, no importa si es Coca-Cola o Pepsi o Sabritas o Bimbo, les pregunto, oye, tienes que cambiar el etiquetado de tu empresa, de tu producto, porque ahora hay que meter este elemento? Imagínense las firmas que hay que recabar o los documentos y justificaciones que hay que recabar para poner un nuevo sellito en el empaque. Es complicadísimo. Ahora vayan a lo contrario. Fíjense cómo en las microempresas, no, al contrario, en otro nivel, las microempresas, ¿en qué están muy bien? Pues salen muy bien en consumo responsable. ¿Por qué? Pues porque si el cliente les dijo, oye, y puedes cambiar tu empaque, oye, me gustaría que a la taquería me gustaría que usaras servilletas recicladas en vez de servilletas que están con pinto, bueno, que son nocivas al medio ambiente, pues la taquería va a decir, pues me hace sentido, no me sale tan caro, pues mañana mismo ya tiene nuevas servilletas en sus platos, en sus tacos. Es decir, es muy rápido para las microempresas cambiar todos los temas de consumo responsable, pero ¿en dónde salen mal? Pues en gestión de la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque es muy sencillo ver que en una empresa grande hay muchos comités, hay muchas estructuras organizacionales, pero en una empresa pequeña soy yo. Oye, pues ¿a quién tengo que preguntar si tengo que tomar decisiones? Pues a mí, entonces no tengo comités. Entonces, normalmente salgo mal en gestión de la responsabilidad social. Los ámbitos han cambiado.
En términos muy sencillos, la responsabilidad social, en términos amplios, se compone de ámbitos de lo general hacia lo específico, hacia subámbitos y luego, evidentemente, hacia prácticas, actividades o evidencia. Por mucho tiempo el modelo tenía estas 5 ámbitos o 6 ámbitos, bueno, estos 5 lo tenía uno más, en donde ustedes pueden ver el modelo completo. De lo general, ambiente, medio ambiente, calidad de vida, comunidad ética, se reduce hacia algo más específico, como medio ambiente, pues va hacia, por ejemplo, estás mejorando tu transporte, o si tienes ahorros en recursos naturales, pero también si das capacitaciones en temas ambientales, o si haces inversión sustentable, o si tienes una cultura ecológica. En términos de calidad de vida, oye, pues tienes un balance de trabajo o familia, tienes tus condiciones laborales como son, estás capacitando a tu personal, te hay seguridad laboral en donde estás trabajando. Todos estos, los pequeños subámbitos, por lo tanto, vienen desde los ámbitos generales. Ahora, ¿cómo lo aterrizamos? Por mucho tiempo se aterriza a través de evidencias, es decir, o de acciones, o de planes, o de programas. Todos estos son evidencias, por lo tanto, un modelo tradicional de responsabilidad social sería este. Desde lo general nos vamos hacia lo menos general y de ahí nos vamos hacia las prácticas en sus diferentes componentes. Y aquí es donde es muy fácil implementar este tipo de modelos. Por ejemplo, yo me pregunto, a ver, mi empresa tiene horario, tiene una política de horarios flexibles. ¿Por qué? Porque la jefa siempre me dice, pues que me puedo ir a cualquier hora si tengo una emergencia y que todo está sustentado en una política. Ah, bueno, la política de horarios flexibles, ¿a qué subámbito pertenece? Pues yo diría que al ámbito de condiciones laborales o al ámbito de balance trabajo y familia, lo cual pertenece al ámbito grande de calidad de vida. Y así es como muchas veces conformamos nuestras prácticas de responsabilidad social. Vemos qué es lo que hemos hecho y entonces lo tratamos de categorizar dentro del modelo completo. Pero es muy importante, muy importante que no haya una confusión entre lo que hace una empresa en sus actividades y lo que hace en sus resultados. Esto es prioritario. Podemos ser una empresa consultoría que decimos, es que nosotros en realidad no trabajamos en temas ambientales porque hacemos servicios y nuestros temas ambientales gastamos poco en términos energéticos. Claro, esos son tus resultados. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿ya contabilizaste tu CO2 equivalente? Eso ya es una práctica de responsabilidad social. Tienes una cultura ecológica en donde promueves, por ejemplo, pagos voluntarios a servicios ambientales, o no, pues lo hace solamente una persona, vale, pero tienes la política, tienes el plan de acción para que otras personas lo pudieran hacer. No, pues como solo lo hace una persona, entonces no lo hemos hecho. Y esa es la diferencia en la confusión entre resultados y actividades. Lo que pide la responsabilidad social y lo que pide el distintivo, el nuevo modelo, no es solamente que demuestres tus resultados, sino que demuestres que lo estás llevando a cabo y luego cómo van madurando esas actividades. Un ejemplo es este. Una persona trabaja en consultoría, ustedes seguramente saben este dato. En promedio, una persona más o menos gasta 177 kilowatts hora al año, trabajando más o menos 260 días, unas 6 horas o 7 horas por día, perdón. Por lo tanto, ¿en qué se traduce en CO2 equivalente o en huella de carbono? Pues se traduce en unos 30 kilos de CO2 equivalente al año, es decir, lejos de la tonelada. Una persona. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, somos una empresa de consultoría. Oye, no me preocupo de lo ambiental, preocúpate, porque primero tienes que medirlo, tienes que decir, oye, ¿cuánto estás emitiendo de CO2 equivalente? El medirlo ya es una práctica de responsabilidad social. ¿Lo tienes que compensar? Pues no necesariamente, pero si ya lo mides, vas madurando al compensarlo. Fantástico, ya lo voy compensando. ¿Cuánto me cuesta compensar 70 kilogramos de CO2 equivalente al año? Pues se van a ir de espaldas. Hay precios que van desde los $6 hasta los $50 por tonelada. Es decir, que que 70 kilos más o menos con $1, $2 podrían compensar esos 70 kilogramos de CO2 equivalente al año de ese empleado. Ahora, ustedes dicen, oye, pero es que yo me gustaría no solamente compensar y ser huella neutra, sino me gustaría ser huella positiva, es decir, secuestrar carbono, aunque yo no lo estoy emitiendo. Pues ahí está,
pagas una tonelada y automáticamente ya eres carbono positivo. ¿Por qué? Porque tú solo estás gastando 70 kilos, no la tonelada completa. Y entonces vas mejorando en tu programa ambiental. Oye, pero solo una persona, de acuerdo, pero ya estás haciendo las actividades. No, pues es que ya, pero me gustaría consolidarlo. Pues resulta que estas 3 actividades las puedes consolidar en un programa ambiental o en un programa de voluntariado, de pagos voluntarios de CO2 equivalente. Por lo tanto, es un programa de voluntariado raro, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya tendrías actividades de madurez dentro de una empresa de consultoría, aunque solo seas una persona, ya tienes actividades ambientales. Ahora, hasta ahí se queda, no, hay un montón. Por ejemplo, si ustedes tienen programas de voluntariado profesional, por ejemplo, si ustedes están involucrando por un lado, voluntariado interno, voluntariado externo. Si ustedes hacen voluntariado, por ejemplo, en iniciativas comunitarias, ya es una práctica de responsabilidad social, pero también si ustedes permiten que jóvenes de empresas estén haciendo sus prácticas voluntarias en sus empresas, ya es otra práctica de responsabilidad social. Ustedes capacitan como servicios de consultoría, capacitan a todos sus colaboradores para que todos estén en top de innovación, o dice, no, pues no es mi bronca, yo lo contrato solo como consultor, él tiene que estar capacitado. Pues habría formas de mejorar esa responsabilidad social. Dentro de la consultoría, por ejemplo, hacen prácticas justas en el sentido de, dicen, bueno, ponen la consultoría de cliente próximo y no lo asignan directamente a sus amigos o a sus amigas, sino lo asignan a partir de un proceso interno de selección de a quién se queda con el cliente, en donde haya criterios de inclusión y diversidad. Oye, pues sí, pues resulta que ya tienen prácticas de responsabilidad social. Prácticas ambientales, la oficina, oye, tiene un cartelito donde diga aquí depositar las pilas, porque al final del mes una persona se va a llevar las pilas y las va a depositar en su lugar correcto. Sí, fantástico, ya tienen práctica de responsabilidad social. Tienen reciclaje de papel, ya casi nadie imprime, pero bueno, quien imprime, pues ese papel lo están usando por las 2 caras, pues ya es una práctica de responsabilidad social. Flexibilidad laboral, eso casi lo tenemos todas las consultorías, donde a veces nos tenemos que trabajar hasta las 3 de la mañana, pero hay días que, pues ya trabajé, ya mandé 3 correos, ya estoy libre. Bueno, pues para qué estar esperando ahí en la oficina, puedo hacer otras cosas o puedo buscar otros clientes. Esa flexibilidad en la política y que se representa, por ejemplo, que se expresa en que yo puedo pasar algunos días o puedo pasar algunos momentos importantes con mi familia, eso ya es responsabilidad social. A tus colaboradores les pagas o de alguna manera les pagas sus capacitaciones o les pagas su maestría, pues ya es responsabilidad social. Oye, es que yo no hago nada de eso, pero lo que sí hago un foro cada año. Yo me genero un foro de innovación, de responsabilidad social año con año y invito a diferentes organizaciones. Listo, ya son prácticas de responsabilidad social. Oye, yo no tengo que hacer, yo puedo asistir, también es una práctica de responsabilidad social. Voy terminando con esto para si hay un espacio de preguntas, pero rápidamente lo que ustedes tienen que ver es esto, es decir, cómo vamos madurando en nuestras actividades. El mejor ejemplo, esto lo tomé de Bodio, del CEMEFI, del director de responsabilidad social de CEMEFI, que se hace muy bueno. El bullying en las escuelas es un gran problema en México y en el mundo. ¿Cómo una empresa podía empezar a hacer madurez de responsabilidad social? Pues muy sencillo. Yo identifico o veo que hay un problema, comprendo el problema, sí, ya es una actividad de responsabilidad social. Pero hasta ahí se queda, no, debería avanzar. Por ejemplo, yo voy a empezar a hacer una política, un código o un procedimiento para evitar que siga sucediendo. Fantástico, ya tengo un sistema de gestión. Hasta ahí se queda, pues podría avanzar un poquito más a decir, bueno, voy a dar cursos a los alumnos, voy a dar cursos a los profesores, voy a dar cursos a las personas y con eso implemento lo que estoy haciendo en mi plan, en mi sistema de gestión. Fantástico, es una nueva práctica de responsabilidad social. Ahora, ¿puedo saber si esto está reduciendo mi bullying en la escuela o puedo saber si está haciendo una mejor convivencia entre los alumnos? Listo, lo mido, por lo tanto, consolido mi práctica. Y el último, innovación y valor, lo único que significa es, ¿realmente estoy generando valor? ¿Y cómo sabemos que estamos generando valor? Porque lo presumimos y lo contamos a otra escuela para decirle, mira, a mí me funcionó, ¿por qué no implementas esto? Por lo tanto, es una innovación que gracias a mi sistema de gestión, gracias a mi implementación, a mi consolidación, estoy reduciendo el bullying en mi escuela.
Al final del día es cambiar el modelo o la idea de las actividades hacia las mejores prácticas. ¿Cómo se ven el nuevo modelo? Rápidamente se los voy a mostrar y con esto terminamos. El nuevo modelo se ve así. Es decir, tenemos ciertos indicadores, como siempre se ha visto, tenemos ciertas preguntas, como siempre se ha visto, pero el nuevo modelo también nos da ciertas indicaciones o ciertos ejemplos, áreas de ayuda para que nos puedan simplificar un poquito la tarea cuando vamos haciendo ese avance. Pero esto no es una fotografía única, es decir, no siempre la consolidación tiene que ser una materialidad, no siempre la consolidación tiene que ser una huella hídrica, no siempre tiene que ser el registro de cumplimiento, los acuerdos de los comités, sino depende cómo hice mi plan y mi programa de gestión, cómo hice mi plan inicial y cómo fui avanzando. Al final del día, la madurez radica en esto. Yo tengo algo que estoy planeando hacer, oye, es que ya lo estoy haciendo, de acuerdo, escríbelo como lo planeaste hacer. Ahora, ¿cómo lo vas a gestionar? Fantástico. ¿Cómo estás demostrando que lo estás implementando? Y esa implementación, ¿en qué está cambiando cosas? Por lo tanto, tendríamos ahí objetivos, metas e indicadores. Y finalmente, ¿cómo esto lo puedes traducir en buenas prácticas? ¿Cómo comenzamos? Todo radica en un plan de acción. Pero un plan no es me lo estoy inventando de la cabeza, sino tiene ciertos procesos. Como consultores, ustedes lo conocen esto mejor que nadie. Tenemos que tener objetivos, tenemos que haber identificado el problema, tenemos que tener un enfoque de solución, tenemos que tener descripción del problema, tenemos que tener un seguimiento. Es decir, comienza con una manera muy estructurada porque eso nos permite saber hacia dónde vamos en la responsabilidad social. En la presentación van a encontrar varios ejemplos, además de esto, por ejemplo, acerca de conceptos como materialidad, seguramente muchos de los que ustedes lo conocen, o conceptos como grupos de interés, en donde la generación de valor no solamente tiene que ser algo en una de las áreas, sino también puede ser para evitar daños, generar beneficios, contribuir a soluciones. Aquí pueden ver un mapa de agentes de interés tradicional o un estudio de materialidad, llamémosle, en donde se hacen los temas que a una consultoría le importaría para un programa de responsabilidad social, pero más importante, y con esto termino, algunos ejemplos que quizás nos pueden servir para saber si aquello que estamos haciendo tiene algo que ver con responsabilidad social. Por ejemplo, si tenemos una política de gestión de desechos, si tenemos una política de privacidad, si tenemos prácticas anticorrupción y sobornos, si tenemos políticas de remuneración, si tenemos reducción de uso de plásticos de un solo uso, si tenemos convenios con universidades, si tenemos establecido prohibición de trabajo infantil, si tenemos garantías de producto o de servicio, si tenemos iniciativas para que haya participación en pública, o si, por ejemplo, tenemos un código de ética a proveedores, o si tenemos una política de compras, o bien si hacemos cosas para identificar riesgos y tener licencia y aumentar nuestra licencia social, o simplemente si tenemos una línea de denuncia. Todas estas son actividades que pueden ser relacionadas con la responsabilidad social y siempre estas actividades pueden tener una madurez. El último modelo abarca lo que llaman variables globales, es decir, qué actividades hizo mi empresa, también para cosas que vayan sucediendo, en donde cambia un modelo de 6 ámbitos a un modelo de 9 ámbitos. Estos serían los que el nuevo distintivo, el nuevo modelo del distintivo está involucrando. Recuerden que al final del día el distintivo es un proceso que me permite comparar y medir la madurez de mis prácticas de responsabilidad social, siempre basados en los famosos ámbitos o criterios ESG o ASG. Siempre tiene que estar relacionado o referenciado con la legislación nacional y tenemos que tener sí o sí evidencias para documentar el grado de cumplimiento. Es decir, tenemos que tener una sistematización de la información y, por lo tanto, una documentación de todo ello que vamos haciendo. Pues con esto terminamos. Discúlpenme que fue, como dicen, me fui muy rápido, pero creo que la idea es que ustedes tengan esta imagen muy completa o muy integral de todo lo que es las actividades de responsabilidad social y simplemente decirles que a veces suena un poquito más difícil de lo que es, pero en realidad es mucho más fácil la responsabilidad social para todos, para industria, para transformación, para agricultura y sobre todo, en específico también para consultoría. Es uno de los deberes que tenemos que trabajar las consultorías en hacernos socialmente responsables y vieron que es más fácil de lo que parece. Pues muchísimas gracias, es un gusto haber estado con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta, todavía tenemos creo que 5 o 6 minutitos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto y estoy a sus órdenes.
Abrimos el espacio para que puedan poner sus preguntas en el chat y ser contestadas por el doctor Roberto. Creo que no me preguntas, creo que dejé más dudas que soluciones, lo cual está bien, está bien hecho mi trabajo, si todos quedaron confusos. Si que generé confusión, logré mi trabajo. La presentación ya la tienen, la tiene Melissa, la tiene en PDF. De todas maneras, recuerden que dentro del CEMEFI se están haciendo muchos cursos de capacitación, muchas veces gratuitos. De hecho, muy similar, lo damos sin el tema de consultoría, lo damos para el CEMEFI una vez al año. También están invitados para tomarlo. Es un poquito más amplio porque abarca un ejercicio rápido de materialidad, un ejercicio de stakeholders. Pero son bienvenidos. Y si me permiten también meter mi gol, nosotros tenemos un curso de medición de impacto totalmente gratuito en alianza con el PNUD y Consejo de la Comunicación de Medición de Impacto, donde tocamos algunos temas de responsabilidad social. Simplemente si entran a terraetica.com, ahí pueden tener la información. Tenemos información asincrónica, gratuita totalmente. Todo es para la democratización de la información. Pues muchas gracias. Adelante, Melissa. Pues creo que sí, los dejo sin palabras, porque no tenemos ninguna pregunta, pero pues yo creo que todo lo que nos compartió usted es muy, muy importante. Sabemos que la responsabilidad social en las empresas pues es muy interesante y sobre todo es un proceso que se lleva en muchos ámbitos y pues aquí tenemos una pregunta. Damos. Sí, tengo la impresión que para pymes es que está la convocatoria, son dos grandes convocatorias, para pymes y para empresas grandes. La empresa grande se emite por ahí de junio o julio, es donde sale la convocatoria y ahí es donde se decide para empresas grandes si seguirá siendo COVID. De lo que yo he entendido, de lo que me han dicho es que sí, seguirá siendo COVID todo este año por una razón muy sencilla. Todavía muchas empresas no han cambiado a otro gran problema, llamémosle, que exista en el mundo. Todavía tienen prácticas que están trabajando, por ejemplo, para proteger a sus colaboradores, o bien todavía tienen remanentes de aquellas acciones. Entonces, y por último, muchas de las acciones que llevan a cabo o que ahora se están viendo los resultados, pueden haberse medido desde un plan de trabajo desde hace 2-3 años, donde estaba más duro el COVID. Por lo tanto, hoy podríamos ver muchos de los resultados. Un ejemplo muy sencillo, oye, si yo le pregunto ahorita a una persona, oye, ¿estás tranquilo de trabajar en esa empresa que no te vas a contagiar? Entonces todavía esa persona puede responder, pues sí, porque la empresa desde hace 3-4 años está implementando prácticas. Por lo tanto, todavía queda como la marea del COVID como un tema global. Sin embargo, los temas globales, como bien lo comentas, pueden ir cambiando, los va definiendo el CBFI. Hasta yo tengo entendido, este año todavía se mantiene el COVID. Pero se dará en la convocatoria que salga, cuando salga. Cuando salga para pymes se definirá y cuando salga para empresas grandes se definirá. Muchas gracias. Si alguien más ya no realizará alguna pregunta, les comento cualquier duda que tengan con respecto a planes y costos, a cómo obtener este distintivo ESR, pueden mandarme correo a mrodriguez@cenec.org.mx y los canalizaré con CEMEFI para que ellos les brinden más información. Pues muchas gracias. Pues bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. ¿Y qué más? Pues, sin más que agregar, estamos pues a sus órdenes de todos. Gracias por asistir a este valioso webinar. También me permito entregarle un reconocimiento al doctor Roberto Carballo por su valiosa aportación. Me permito leer este reconocimiento, el cual está firmado por nuestro
presidente Óscar Solís Yepes, y dice: la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría otorga el presente reconocimiento al doctor Roberto Carballo Escobar por su brillante participación en el webinar cómo implementar la responsabilidad social en tu empresa de consultoría y obtener el distintivo ESR. Agradecemos sus valiosas aportaciones a la Consultoría Nacional el día de hoy, 24 de abril del 2024. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bonito día. Igualmente, muchas gracias. Y pues también quisiera comentar que ya que usted nos compartió todo este proceso y lineamientos que a veces una empresa tiene, no a veces, sino que tiene que llevar la empresa para tener una responsabilidad social implementada, nosotros como IMDT, el Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico, contamos con una plataforma de capacitación, la cual, como mencionó el doctor Roberto, a través de cursos también incentivamos a que los colaboradores estén más motivados y pues cuenten con más fidelización hacia la empresa que le está brindando conocimiento. Y sabemos que la capacitación pues es una manera de estar motivados, de adquirir más habilidades y conocimientos actualizados, ya que en nuestra plataforma contamos con varios cursos, al menos tenemos 120 contenidos educativos muy valiosos, como es el análisis de la norma ISO 37001-2016, la cual nos habla sobre el sistema antisoborno, el cual es muy importante dentro de este tema del sistema de empresas responsables. Asimismo, también hay análisis sobre la norma 14.001-2015, la cual nos habla sobre el análisis de la norma para una gestión ambiental. Asimismo, pues encaminamos la capacitación a que todos los colaboradores estén capacitados y tengan conocimiento. Eso pues va a mejorar obviamente la calidad en la atención y el servicio de su empresa para que ésta sea socialmente responsable. Y bueno, pues sin más que agregar, si no hay alguna pregunta más, pues les agradezco a los participantes. Gracias por siempre estar pendientes de estos webinars. Aquí sabemos que damos la difusión para que el conocimiento pues esté a la mano, esté cerca y pues no tenga costo sobre todo. Y pues dejo mi contacto, es mrodriguez@cenec.org.mx. Muchas gracias, doctor Roberto, por este valioso webinar. Gracias por toda la información que nos comentó. Y pues me despido. Nos vemos en el siguiente webinar. Estén pendientes de las redes sociales de IMDT. Hasta luego.